¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Una vez más nos volvemos a ver, complementando la unidad 1 del sílabo presupuesto financiero. Nos toca ver hoy la clasificación de los presupuestos, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican estos presupuestos? Depende de los puntos de vista. Dice, el orden de prioridades que se les dé depende de la necesidad del usuario. El cuadro sinóptico, algunos enfoques, ¿verdad? Aquí vemos, según la flexibilidad, pueden ser rígidos o flexibles, según el periodo que cubren, ya sean corto o largo plazo, según el campo de aplicabilidad en la empresa, pueden ser de operación o económicos o financieros, y financieros se clasifican en presupuestos de tesorería y de capital, y según el sector en el cual se usan, público, privado o de tercer sector, ¿verdad? Ok, vamos a hablar de cada uno de estos presupuestos, rígidos, estáticos, fijos o asignados. Así, cualquier sinónimo significa, ¿verdad? Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad en la que no se quiere o se puede reajustar el costo inicialmente acordado. Una vez alcanzado este, no se permiten ajustes requeridos por variaciones que sucedan. De este modo se efectúa un control anticipado sin considerar el comportamiento económico, cultural, político, demográfico o jurídico de la región donde está la empresa. Esta forma de control anticipado dio origen al presupuesto que tradicionalmente se utiliza en el sector público. Como decíamos en clase, el presupuesto rígido, estático o fijo es aquel que se usa en el sector público. Por eso dice asignado, se le asignan recursos, ¿verdad? El Estado asigna recursos a la salud, a las vías públicas, a la educación, ¿okay? A la policía, a la seguridad, mientras que flexible o variable se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a las circunstancias que se sujetan en cualquier momento. Muestran ingresos, costos, gastos ajustados al tamaño de operación, manufacturas o comerciales. Tienen amplia aplicación en el campo de la presupuestación de los costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos y de ventas. Normalmente estos se usan en las empresas como bien vemos acá, comerciales, industriales, ¿verdad? O la empresa privada como tal. ¿Ok? Dice, según el periodo, a corto plazo. ¿Ok? Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de operación de un año. Normalmente estos son los que usan las empresas, ¿verdad? De un periodo máximo de 12 meses y que se ajustan aquí a los estados financieros, a los estados de resultados y se basan en estas historiales. ¿Ok? A largo plazo, en este campo se usan los planes de desarrollo del Estado y grandes empresas. Entonces, las empresas multinacionales sí hacen presupuestos a largo plazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque planifican las inversiones, aquellas inversiones que no duran un año, que duran más de un año, ojo, se presupuestan así. En tales casos, los planes de gobierno, el horizonte de planteamiento, consulta el periodo presidencial establecido como norma constitucional en cada país. Entonces, cuando viene un presidente, planifica para 4 años, ¿verdad? Y sabe y busca el dinero o los ingresos para poder cubrir todos estos costos. Estos lineamientos generales de cada plan suelen sustentarse en consideraciones económicas, como generación de empleo, creación de infraestructura, lucha contra la inflación, difusión de servicios de seguridad social, fomento de ahorro, fortalecimiento del mercado de capitales, capitalización del sistema financiero o, como ha ocurrido recientemente, apertura mutua de los mercados internacionales. También estas empresas, ¿qué más? Emprenden en inversión, en actualización tecnológica, amplían su capacidad instalada, integran intereses accionarios y expanden los mercados. También se recurre a estos planes cuando de manera ocasional tratan de planificar todas sus actividades bajo la modalidad conocida como 1-4, es decir, en el cual se detalla con amplitud el primer año y se presentan datos generales para los años restantes. En este sistema se trata de planear a largo plazo y luego detallar y cuantificar todas las actividades del primer año como se presenta en la siguiente figura, ¿verdad? Tenemos año 1, 2 y 3, ¿verdad? Aquí planea, se detalla paso por paso lo que va a hacer cada año y se ponen los valores. Según el campo de aplicabilidad de la empresa, son de operación o económico, ok, esto lo hacen normalmente las empresas.
Incluye la presupuestación de todas las actividades para el periodo siguiente en el cual elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un estado de pérdidas y ganancias proyectado, ¿verdad? Entre las cuales se incluye ventas menos ingresos operacionales, producción, compras, usos de materiales. Entonces dentro de la producción también integra o ingresa mano de obra, los gastos operacionales, ventas, mercadeo, administración. Todo esto donde está en nuestro estado de resultado, en nuestra utilidad bruta, ¿verdad? Nuestra utilidad bruta es al principio, ya que es nuestra utilidad neta, ¿ok? Listo. Dice que también depende este campo de aplicabilidad de la empresa, también no solo operativos, sino también financieros. Y los financieros se dividen en dos tipos, ¿verdad? Tesorería y de capital. Dice, incluye el cálculo y o rubros que inciden fundamentalmente en el balance o en el estado de situación financiera. Conviene en este caso destacar el de caja o tesorería y el de capital, también conocido como erogaciones capitalizables. Entonces, el de tesorería se formula con estimaciones de fondos disponibles en caja, bancos y valores de fase de realización. También se denomina presupuesto de caja o efectivo, porque consolida las diversas transacciones relacionadas en la entrada de fondos. Entonces, yo aquí presupuesto las ventas al contado, la recuperación de cartera, los ingresos financieros, redención de inversiones temporales o dividendos reconocidos por la intervención del capital social de otras empresas, como salida de fondos líquidos ocasionada por la congelación de deudas, amortización de créditos o proveedores, pago de nómina, impuestos o dividendos, ¿verdad? Entonces, este presupuesto de tesorería nosotros lo vamos a trabajar durante el semestre, ¿ok? Y tengo el presupuesto y dice que formula periodos cortos. Puede ser mensual, puede ser trimestral. ¿Por qué? Porque yo necesito saber de dónde obtengo este dinero, esta liquidez que me va a dar a la empresa, al negocio. Dice, cuando las disponibilidades monetarias no cubran las exigencias de los desembolsos previstos, la gerencia acudirá a créditos o a liquidar activos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, chicos? Que cuando yo presupuesto de tesorería, ¿yo qué necesito? Es para poder saber si al mes siguiente voy a poder cubrir, ¿verdad? Voy a poder cubrir aquellos pagos pendientes. Dice, en caso contrario, será conveniente evaluar la destinación extrema de los recursos sobrantes y evitar su ociosidad. ¿Ok? Entonces, dice, presupuesto de erogaciones capitalizables. Controla las diferentes inversiones en activo fijo. Contendrá el importe de inversiones en adquisición de terrenos, construcción, ampliación de edificios y compra de maquinarias y equipos. Sirve para evaluar alternativas de inversión posible y conocer el monto de fondos requeridos y su disponibilidad en el tiempo. ¿Ok? Terminadas las obras, será necesario comparar las estimaciones con sus valores reales. Las tendencias inflacionarias deberán incorporarse en los pronósticos de este tipo de inversión. ¿Ok? Además, se recomienda ser cuidadoso al estimar los costos, tener en cuenta que no es viable aplicar un índice universal de incremento de precio a todo tipo de activo fijo, y por tanto es necesario incorporar coeficientes de inflación específicos atribuibles a la inversión de terrenos, construcciones y bienes tecnológicos. ¿Ok? Según el sector en que se use, hay presupuestos, ya les había dicho, del sector público, privado y del tercer sector, ¿verdad? Del tercer piso. Entonces, los presupuestos del sector público cuantifican recursos que requieren gastos de funcionamiento, inversión y servicio, de deuda pública, y organismos y entidades oficiales. Al efectuar estimativos presupuestales, se contemplan variables con la remuneración de los funcionarios que laboran en instituciones del gobierno, los gastos de funcionamiento de entidades estatales, la inversión en proyectos de apoyo e iniciativa privada, puentes termoeléctricas, sistemas portuarios, centros de acopio, viajes de comunicación y realización de centros de interés social, tales como centros de salud, escuelas, armonización de compromisos de la banca internacional. También del lugar que se utiliza, tenemos que estos gastos se equivalen al presupuesto de ingreso y deben cumplir las formalidades establecidas en la ley para su aprobación, ejecución y control. Mientras que los del sector privado difieren de esto porque se basa en la planificación
de las actividades de la organización, de la empresa, ¿verdad? Y del tercer sector son una asociación o organización sin ánimo de lucro. Entonces son aquellas fundaciones sin ánimo de lucro. O, por ejemplo, las instituciones educativas también son sin ánimo de lucro, como habíamos hablado el día de ayer, para prestar un servicio que mejora o mantiene la calidad de vida de la sociedad. Sabemos que si ustedes estudian es para mejorar su calidad de vida y está conformada por un grupo de personas que aportan trabajo voluntario para liderar y orientar la entidad. No busca el lucro personal de ninguno de sus miembros, socios o fundadores y tiene un carácter no gubernamental. ¿Ok? Durante estos últimos años dice, existen muchos sectores solidarios que también reciben el nombre de entidades sin ánimos de lucro. Han crecido al punto de emplear más personas que en el mismo sector público y ha sido reconocido por tercer sector. Por este motivo, se ha requerido reestructurar estas organizaciones de acuerdo a los principios de ciencias económicas, administrativas, contables, financieras y fiscales, para poder cumplir con aquellos objetivos propuestos de manera que estén acorde a la sociedad. ¿Ok? Estas organizaciones han venido asumiendo responsabilidades y desarrollando una importante labor como legado del sector público y de la misma sociedad, y por tanto padecen las mismas limitaciones de disponibilidad de recursos que afectan a los otros sectores. Las necesidades de la sociedad crecer y los recursos requeridos para satisfacerlas son cada vez más escasos, de manera que las organizaciones del sector privado se ven compelidas a adquirir mayor conciencia social y las entidades del tercer sector se han visto presionadas a operar con criterios de empresa privada para lograr buenos resultados que les generen recursos y así seguir cumpliendo con los objetivos propuestos de forma eficiente, eficaz y efectiva. ¿Ok? Entonces, dice aquí que ellos planean a corto, mediano y largo plazo, planean por planes, programas y proyectos, presupuestan ingresos y localización de fondos, presupuestan gastos operacionales, presupuestan inversiones excedentes, controlan, monitorean y dan seguimiento y acompañamiento a indicadores de gestión, ya sean financieros y no financieros, de eficiencia, de eficacia y de efectividad. ¿Ok? Adaptabilidad y flexibilidad presupuestal, son flexibles en su presupuesto, igual que las privadas. Integran y participan en la elaboración del presupuesto, estructuran organizacional acorde a los planes y proyectos a desarrollar, practican contable, financiera, entidades sin ánimo de lucro, requisitos y controles fiscales a este tipo de organizaciones. Ok, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Va a quedar de tarea para resolverlo el día miércoles en clase, o lo tienen que llevar resuelto y lo vamos a resolver allá a ver si está ok. ¿Qué dice? En primer trimestre del 2000, la compañía manufacturera Su Carro al Día Limitada planea vender 100.000 juegos de forros para cojines de su vehículo a un precio de $15.000 por juego. A enero, la empresa posee 20 juegos con un costo de $7.500. Cada uno. Se programa la producción de 90.000 juegos con base en los siguientes costos estimados. Materiales directos 150 millones, mano de obra 240, gastos indirectos 25% del costo de la mano de obra directa. La compañía usa el método OPEX para valorar sus inventarios y los gastos de administración se incrementan en un 30% respecto a los reportados durante el último trimestre, los cuales ascendieron a 150 millones. ¿Verdad? Dice, en el primer trimestre esta compañía planea vender 100.000 juegos. Miren, aquí empieza, ¿verdad? Dice que la empresa posee 20.000 juegos, ¿verdad? ¿Y qué cosa dice? Que planea vender 100.000. ¿Ok? ¿Qué más dice? Tengo la mano de obra, tengo el material, tengo los gastos indirectos de fábrica. Dice que ¿qué requiere? Un estado de costo de producción y ventas presupuestadas, un estado de pérdidas y ganancias proyectado y decidir a qué tipo de presupuesto es. Ok, queda como tarea, chicos, ¿qué cosa? Resolver el ejercicio. Ok, bueno, entonces que tengan un excelente día, un excelente fin de semana y vamos a trabajar este ejercicio. Vamos a trabajar bajo el método OPEX y hacen el Cardex de inventario para valorar los inventarios y para poderlos llevar y poder ver este estado de costos de producción, ¿verdad? Que lo tienen que haber visto el semestre anterior. Vamos a hacer un estado de resultado rápido y vamos a determinar
la clase de presupuesto. Muchas gracias, bendiciones.